Bien, la reflexión de este día tiene por tema la misión de la iglesia. Vamos a abrir un momento en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hermanos del Instagram, si acaso se desconecta, porque Instagram tiene un tiempo limitado, ¿no? Trataremos ya sea de conectarnos nuevamente en vivo o puede pasar a el Facebook de Tyron Ibáñez Robles o Iglesia Bautista Israel Samán. La reflexión de este día es la misión de la iglesia. Vamos a ver en Hechos, capítulo 9, versos del 20 al 22. Hechos, capítulo 9, versos del 20 al 22. Si tiene su Biblia allí, o tal vez en su mismo teléfono celular, ahí en otra ventanita, puede tenerlo. Hechos capítulo 9, versos del 20 al 22. Saludamos a Lilian Yasmín Freire. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes a todos. Dios mío, son bastantes personas. No saben cómo estamos agradecidos con el Señor. No por la cantidad de gente. Yo no pienso en números hace muchos años. Pero sí porque estamos conectados. Estamos conectados. Sí, saludos a mi mamá también. Gracias por el recordatorio. Lo tengo presente. Vamos a leer en Hechos capítulo 9, versos del 20 al 22. Dice así. Enseguida predicaba a Cristo. Está hablando de Saulo, a quienes lo conocemos en el mundo cristiano como Pablo, apóstol Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bien, cuando se habla, hermanos, de misión de iglesia, no me voy a demorar mucho, ¿no? Porque tal vez esto es algo que usted lo ha escuchado antes, pero que quisiera que reflexionemos especial y particularmente en este tiempo, que la iglesia tiene que haber cambios en la iglesia, en nosotros como personas, que nosotros somos iglesia. La misión de la iglesia se ha resumido siempre en la gran comisión, ¿no? Ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc., ¿no? Entonces, desde ese sentido, ¿no? En la práctica es como que hemos separado la predicación del evangelio, ¿no? Y hemos encasillado el predicar el evangelio con hablar. Y el testimonio, ¿no? El dar buen testimonio como una cosa aparte. ¿No? Así, por ejemplo, las iglesias generalmente organizamos salidas evangelísticas, ¿no? Y ahí van todos. Va el que está en pecado, va el que insulta, va el que no está casado, el que engaña, el borracho, van toditos, ¿no? Porque predicar el evangelio lo puede hacer todo el mundo. Y el testimonio lo hemos hecho aparte. No, ese es algo que tal vez ha hecho o hemos hecho las iglesias sin darnos cuenta, con tal de incluir, de dar oportunidad. Venga, vamos, todo el mundo predique el evangelio, no importa si después usted se va a tomar, o en la noche se emborracha, o en la noche engaña a su mujer con otra, o engaña a su esposo con otro. No importa si después usted está viendo pornografía o se va de farra, no importa eso. Vamos a predicar el evangelio, ya sea hablando, ya sea repartiendo tratados. Vamos, no importa que después en su casa se pelee con su mujer, esté gritándole a sus hijos, que usted le falte el respeto a sus padres. Eso no importa. No importa lo que usted comente en redes sociales, las fotos que usted suba, eso no importa. Vamos todos a predicar el evangelio. Entonces, en la práctica siempre hemos separado el predicar y el testimonio por otro lado.
Y hemos entendido que predicar es hablar en la práctica. Estoy hablando en la práctica. Tal vez en la teoría no. No, en la teoría todo el mundo está de acuerdo, hoy sí, que hay que predicar con las acciones, que ahí también se predica el evangelio, ya, pero eso es la teoría. En la práctica, en la vida de la iglesia, en la dinámica de la iglesia hoy, predicar es una cosa donde van toditos y el testimonio es otra cosa. Nada más alejado de la verdad bíblica. Pablo, antes llamado Saulo, tenía una fama de ser perseguidor de los cristianos. Los metía presos. En algunos casos fue testigo de cristianos que fueron apedreados, como es el caso de Esteban, cristiano también que está en Hechos. Hechos capítulo 7 creo que está. Y Pablo tomó esa fama como judío, ¿no? Miembro de los fariseos, Pablo, de perseguir a los cristianos, castigarlos si se resistían y llevarlos presos. Pero cuando Pablo iba a Damasco a perseguir o a apresar a otros cristianos, Jesús se le aparece en el camino, dice la narrativa bíblica, tiene un encuentro con Dios. Pablo queda ciego por 3 días. Luego de 3 días recupera la vista y va a Damasco ya no a apresar a los cristianos, sino a predicar de Cristo. Entonces, la conversión de Pablo no se limitó a su discurso, se amplía también a su comportamiento, a su conducta. Entonces, la gente que lo veía estaba sorprendida, no solamente por lo que Pablo decía, sino por el cambio de comportamiento de Pablo. Ok, aquí otro alto. Decíamos hace un momento que en la dinámica de la iglesia, no, en la práctica, hemos puesto la predicación del evangelio que puede ir todo el mundo. Vaya, predique, no importa, el borracho, la prostituta, el ladrón, el malcriado, el rebelde, no, el fornicario, vaya, no importa, el mentiroso, vaya, predique. Y por acá el testimonio, cuide su testimonio, trate bien a su mujer, trate bien a su esposo, obedezca a sus padres, no copie en la universidad, en el colegio. Ya. Este otro punto, nosotros hemos tenido cambios cuando venimos a los pies de Cristo. Muchos dicen como testimonio, ¿no? Yo antes tenía un carácter y ahora ya el Señor me ha calmado, ¿no? Antes yo tomaba borrachísimo, ahora no, 1, 2, 3, ¿no? Año nuevo para brindar, ¿no? Alguna cosa, la Santa Cena la celebramos con vino fuerte, ¿no? Pero ha habido cambios. No, antes, pastor, yo era bandido, Dios mío, yo le ponía los cachos, discúlpenme la expresión, ¿no? Los que nos están viendo aquí en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, cachos le llamamos al adulterio, a engañar a la mujer, ¿no? O al cónyuge. Yo le ponía los cachos a mi esposa, ahora no, ahora yo soy fiel, yo lucho, debo estar agradecida a ella. O mujeres dicen, pastor, yo antes era una celosa, una paranoica loca, ahora no. Ya no le hago escándalos a mi marido, le reviso el teléfono, por eso es todo, eso lo hace cualquier mujer, ¿no? Entonces, admitimos que han habido cambios. Los hijos dicen, oh, yo antes era desobediente, malcriado, ahora no. Ahora yo obedezco a mi mamá, a mi papá, en fin, ¿no? Y es como que el Señor ya hizo cambios, ¿verdad? Y nos quedamos allí, nos estancamos ahí. El Señor hizo cambios en mi vida, yo antes era así y ahora soy así y se acabó. Decimos, tengo cosas aún que corregir, tengo errores, nadie es perfecto, pero ahí vamos en el Señor. Pero siempre cuando hablamos de la obra de Dios en nuestra vida, siempre hablamos en forma pasada. Yo antes era así y el Señor me restauró. Y cuando hablamos de las cosas presentes, somos muy generales también. Yo tengo cosas aún, pero el Señor me sigue moldeando. Pero esa frase, el Señor me sigue moldeando, pasan 5, 8, 10, 15, 20 años y nada pues.
Entonces uno se pregunta, ¿cuándo va a moldear eso el Señor? ¿Y qué respondemos? Mire que uno mismo se pregunta y uno mismo se responde. Cuando el Señor quiera, cuando el Señor disponga, siempre con la manita levantada, ¿no? Cuando el Señor quiera, el Señor disponga, Él va a hacer su obra en mí. ¡Momento! Señor va a obrar en tanto y en cuanto usted se lo permita. Señor quiere restaurarlo, quiere perfeccionarlo. Entonces están estos dos puntos, estos dos aspectos. Separar la predicación del evangelio del testimonio y el conformarnos con los cambios que Dios ha hecho. Es como que si Dios no tuviera nada más que hacer, o que ya lo que le falta hacer al Señor en mi vida es poco. Y no nos estamos dando cuenta de que no estamos predicando con nuestros actos hoy, a todos los que decimos, que todavía hay cosas que el Señor me está perfeccionando, que ahí vamos. No nos estamos dando cuenta que no estamos predicando con los actos, que nos hemos encasillado en predicar el evangelio con la palabra, con la boca, con palabras. Así tenemos reuniones, grupos de oración, grupos de estudio bíblico, nos vamos a encuentros, nos vamos a retiros, hacemos salidas evangelísticas, marchas evangelísticas, guerras evangelísticas, combates evangelísticos, porque les ponemos unos nombres así medios bélicos, y vamos a repartir tratados, a arrebatarle las almas de las garras del diablo. Entonces nos hemos enfocado en eso, pero cuando llegamos a casa no nos hablamos con el cónyuge. Con los hijos se encierran en su cuarto y viven en su propio mundo. Viven en su mundo. Por ahí si los papás están vivos o muertos, ahí le van a dar la vuelta. Lo van a tocar a ver si que todavía respiran. Llegamos a la casa y son unas peleas, es una inestabilidad, porque un día ríen, otro día pelean, otro día se van de la casa y otro día vuelven. No hay vida de oración. No se congregan, pero cuando hay una actividad, vamos a predicar, y yo me paro a la salida de los moles, yo me paro en los buses con mi guitarra y comienzo a cantar, y si alguien me quiere dar plata, yo digo no, porque el Señor es el que me da la recompensa. A ver, todo eso está bien, ir a los buses, entregar tratados, pero entendamos que no podemos separar la predicación del evangelio con palabras de la predicación del evangelio con nuestra conducta. Entendamos que hoy aún hay cosas que debemos corregir y que debemos ser específicos e intencionados en la búsqueda de Dios para que Dios siga perfeccionando nuestra vida y no quedarnos estancados. Porque los primeros que debieran recibir nuestra predicación con nuestra conducta es la familia. Son los primeros, pero nuestra familia nos tienen como locos, nos tienen como intolerantes, nos tienen como exagerados, como personas con mentes cerradas. ¿Y qué decimos allí? No, lo que pasa es que las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural, porque tiene que discernirlas espiritualmente. Pero son las cosas del Espíritu, las cosas sobrenaturales. Entendamos bien el texto bíblico, por favor. De ahí nuestro testimonio, nuestro accionar debe impactar pues la vida de los demás. Deben al menos preguntarse, oiga, este ha cambiado, este ahora es diferente. Y mira, ya tiene como 30 años en el Evangelio y sigue cambiando. Permítame leer lo que dice Mateo 5, Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, que esto un poco habla de lo que ocurrió con Saulo, de qué es lo que estaba pasando con Saulo, después llamado Pablo, ¿no? Luego de su conversión. Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean buenas obras. Luego, en otra parte, Pedro dirá, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, no recuerdo bien, le dice a las casadas que tienen maridos inconversos, que con su testimonio van a alcanzar aquel marido inconverso. Con su testimonio. A ver, y no quiero que solamente eso se aplique a la mujer. No, estoy hablando de un principio, hermanos, de que uno también predica con la conducta. Gente se ha alejado de Dios por nuestra conducta, porque no hemos sabido predicar el evangelio con nuestra conducta. Y no caigamos en la trampa de decir, no, es que eso es decisión personal, que el diablo los tomó. A ver, el diablo es un enemigo derrotado. Y si hay alguna manifestación del enemigo, en el nombre de Jesús, le pedimos a Dios que lo reprenda y listo. Porque tenemos el poder y la autoridad de Dios. No, y Dios es quien reprende al diablo. Pero no podemos culpar de todo a Satanás, pues. Tenemos que asumir nuestra parte. Y gente se ha ido de la iglesia, ha dejado de congregarse por nuestra conducta. Porque no supimos acompañar. Porque no supimos pedir perdón cuando nos equivocamos, sino que justificamos los errores. Porque en redes sociales somos una persona, tenemos una imagen. Pero fuera de redes sociales tenemos otra imagen. Entonces no estamos conscientes de que también con nuestra conducta estamos evangelizando, estamos predicando de Dios. Entonces, la pregunta aquí hoy, ¿tú estás predicando de palabra? ¿Tú compartes el evangelio? Si lo estás haciendo, magnífico. Si no lo estás haciendo, hay que hacerlo. A veces los cristianos parecen como espías, agentes secretos. Nadie tiene que saber que soy cristiano. No le digan a nadie que después me votan. No, a ver. Hay que predicar. Pero también, si tú solamente te has enfocado en predicar, en hablar, y ya has olvidado tu conducta, especialmente con los de tu casa, hay que corregir porque estás predicando también en tu casa. En la casa nos tienen como locos, como mal genios, como abusivos, como malcriados, como rebeldes, como contestones. Y no, pues, tu testimonio es una predicación. Tu accionar está para que los demás vean la obra de Dios. Voy terminando con esto. Todo esto, hermanos, les comparto, hermanas, amigos, primos, para aquellos que están apartados, ¿no? Porque yo mismo lo viví. Yo he cometido ese error por muchísimos años. Yo predicaba, me enfoqué tanto en predicar a Dios con mis palabras, en dar una reflexión, en dar un sermón el domingo, una charla con los jóvenes, un taller en un campamento, en una plenaria en campamentos, me invitaban a retiros, a encuentros, hacía dinámicas, elementos visuales, toda la manera como la mayoría sabe que puedo predicar. Pero llegaba a mi casa y esto era un problema. Yo, mal genio, lejos estaba de tratar como a vaso más frágil a mi esposa. Mi hija todavía no estaba, gracias a Dios. Si no lo hubiéramos traumado, se lo aseguro. Pero yo a mi esposa la desplazaba. No apreciaba su punto de vista. No la tomaba en cuenta, la anulaba. Y eran unas peleas. Y mi esposa, como tiene voz bajita, y mi voz es fuerte, yo gritaba y levantaba la voz. Y esto era, hermano, yo no quería llegar a mi casa. No quería llegar a mi casa. Pues yo sabía que iba a haber problema. Y problema provocado por mí. Pues yo quería llegar a la casa y que no me molesten, que nadie me diga nada.
Pero llegaba a la casa, mi esposa quería conversar. Entonces no entendía que yo estaba cansado. Entonces yo bravo le decía que entienda, que no abuse, que dé gracias a Dios por el marido que tiene. Entonces eso provocó pues confusión en mi esposa, porque ella veía un hombre ahí en la plataforma, predicando, haciendo reír, llorando, disfrazándose. Pero cuando llegaba a la casa era otro. Era como que ella estuviera casada con dos hombres. O sea, a ver, era el mismo esposo, ¿no? Pero dos personalidades diferentes. Entonces, obviamente, porque yo lastimé a mi esposa, que yo hería a mi esposa. Le hice mucho daño. Cuando Dios a mí me habló acerca de esto. No, estoy hablando de mí, no estoy hablando de mi esposa. No, como siempre digo, ella cuando le toque predicar va a dar de lo suyo. Aquí está mi esposa, salude, salude. Eso, muy bien. Ella va a dar de lo suyo, de todo lo que me hizo sufrir, todo lo que yo lloré. No. Mentira, no. Entonces, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Entonces, cuando Dios a mí me habló de esto, no de la predicación, de lo que le estoy compartiendo, yo tuve que dejar de ser general con mi conducta. Porque yo también era así, pues. No, que el Señor está obrando en mi vida. Ay, el Señor está haciendo su obra en mí. Y nada, pues que la obra se veía. Pero yo seguía diciendo eso públicamente. Entonces, cuando Dios me confrontó con esta realidad, yo tuve que ser intencionado en mi búsqueda del Señor, intencionado en presentarme a Dios con estos detalles que eran errores que no estaban permitiendo que mi predicación del Evangelio mediante mi conducta perdón. Ay, disculpen. Se me quedó un pedacito de pan de la cena. Mi esposa se ríe por acá. No, pero es que es la verdad, disculpen. A ver, hermanos, perdónenme. Yo les dije que yo soy muy familiar. No, muy familiar. Entonces, yo no quiero entrar en un papel, aquí en un libreto. Si les sorprende lo que pasa aquí ahorita en esta transmisión, imagínense lo que pasa cada domingo en Israel Samanes, ¿no? Eso es una locura. Pero para gloria del Señor. Entonces, yo tuve que entender que mi predicación a través de mis actos no era óptima. No estaba siendo eficaz. Y tuve que cambiar. Oiga, y fue un cambio, así como Saulo. Tuve que cambiar mi trato, tuve que cambiar modular mi timbre de voz, elegir bien mis palabras, pensar cuando estaba molesto, porque yo tengo mal carácter, pensar cuando yo me molestara, cuando algo me frustrara, tener muy bien, manejar las situaciones cuando hacía mucho calor, cuando las cosas no iban bien en el trabajo, o cuando habían problemas. Tuve que pensar muy bien. Y cuando me equivocaba, pedir perdón sin señalar los errores del otro. Porque yo también hacía eso. Uno pedía perdón, mira, yo te pido perdón, me enojé, pero también tienes que ver que fue tu culpa. Entonces, o sea, ¿qué tipo de perdón es ese, pues? O te pido perdón porque tú me hiciste enojar, porque tú no me escuchas y tú me haces reaccionar así. Yo así pedía perdón. Así. Entonces tuve que aprender ese pedir perdón sin estar buscando pues culpables. Y cuando me equivocaba, le decía a mi esposa, perdóname, una mujer que yo había herido y que muchas veces no me creía que yo había cambiado. Y era lógico. Una mujer que estaba dolida, que yo la lastimé. No el diablo, yo. Entonces fueron años hasta que mi esposa comenzó a creerme, hasta que mis buenas obras comenzaron a dar testimonio del Padre Celestial. Pero ojo, afuera yo seguía predicando, afuera tenía los problemas, no afuera. Pero aquí en la casa
Era otro cantar. Entonces Dios a mí me habló y me confrontó de que la predicación no es solamente pues la que uno hace en una plataforma o cuando le dan el micrófono o cuando le dan la palabra en algún grupo pequeño. La predicación del evangelio es también con mi conducta, donde yo tengo que impactar primero a los de mi casa y luego a los de mi universidad, mi colegio, el trabajo, etcétera. Se terminó el video en Instagram. Entonces, tuve que hacer correctivos y entender que mi misión como iglesia no es solamente predicar con la palabra a los de afuera, sino que también es predicar con mi conducta a los de adentro y a los de afuera. Esa es la misión de la iglesia. ¿Cómo te ha ido esta semana o estos días con tu familia? ¿Podemos traer esto nuevamente? ¿Cómo te ha ido con tu familia estos días? ¿Estamos predicando el evangelio con la conducta o ya quieres salir corriendo de tu casa? ¿Cómo estamos con la predicación del evangelio con los tuyos? ¿Estamos predicando? ¿O ya estamos que venga la ambulancia a recogernos así no tengamos el virus, que venga y que nos recoge y nos lleve? ¿Cómo va a ser tu conducta cuando termine esto? ¿Qué vas a hacer cuando te diviertas? Porque ahí también uno predica el evangelio. ¿Qué vas a hacer cuando te diviertas? Cuando vayas al gimnasio a hacer crossfit, cuando vayas a cruzarte ahí en el gimnasio, lo que sea que vayan a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿O cómo va a ser tu conducta cuando estés con tus amigos que no son cristianos? ¿Cómo va a ser tu conducta cuando todo esto termine? Esto es personal, hermanos, porque todos somos iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Si tú has estado predicando solamente con la palabra, que bueno, también hay que predicar con la conducta, del cambio de vida que Dios hace con la conducta. No quedarse estancado con los cambios que Dios ha hecho, porque Dios quiere seguir obrando. Y si no has predicado el evangelio, ni siquiera de palabra, y mucho menos con tu conducta, hermanos, hay que hacerlo. Pero quiere que le diga algo. Muchas veces para comenzar a predicar con la palabra, hay que empezar a predicar con la conducta. Al menos eso a mí me ayudó. Mucha gente se acerca a preguntar que qué onda, qué es eso, no, qué es eso de Dios. Entonces ahí tengo la oportunidad de hablar cuando la conducta impacta primero. Con mi esposa mismo, cuando ella ha tenido sus luchas, sus crisis, ella me pregunta, ¿cómo tú haces? Yo le digo, no es cierto, eso no le digo. Pero tengo oportunidad de hablar también con ella. Hoy. Antes no, antes mi esposa me preguntaba, le decía, déjame tranquilo, déjame dormir, por favor. Hoy, cuando me equivoco, pido perdón. Y cuando ella se equivoca, perdono. ¿Cómo estás predicando? ¿Cómo estás cumpliendo tu misión de la iglesia hoy? Nada más quería compartirles esta reflexión